Now you will hear an interesting story in Spanish with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. El café donde comienza el amor. Clara entró en la cafetería, como cada día, a las 8:15 de la mañana. El pequeño lugar en la esquina tenía un toldo verde y olía a croissants recién hechos. Era un lugar cálido y agradable. La campanita sobre la puerta sonó suavemente cuando entró. Ella sonrió y asintió hacia el mostrador. ¿Lo de siempre?, preguntó el camarero con una sonrisa amable. Clara asintió y fue a su mesa favorita, cerca de la ventana. Desde allí podía ver la calle y a un señor mayor sentado en un banco con un periódico. Todo era igual que siempre. Y eso le gustaba. Clara tenía rizos pelirrojos que caían sobre sus hombros. Sus ojos verdes siempre parecían soñadores. Llevaba un abrigo sencillo color caramelo, vaqueros y zapatillas blancas. Algunas personas la miraban no por su ropa, sino por la expresión tranquila de su rostro. Sacó un cuaderno, lo abrió y tomó su bolígrafo. En días como ese, sus pensamientos iban despacio como las nubes en el cielo. Venía a esta cafetería no solo por el café. Era su lugar tranquilo, un sitio seguro donde pensar. El camarero trajo el capuchino rápidamente. La taza blanca, la espuma espesa, el olor. Todo era perfecto. Clara asintió para dar las gracias y dio un sorbo. Estaba caliente, un poco dulce, justo como le gustaba. Miró por la ventana. La gente caminaba rápido, hablaba por teléfono o llevaba niños a la escuela. El mundo se movía, pero Clara sentía que estaba detrás del cristal, solo observando. Esa mañana no pasó nada especial. Pero aún así, fue el comienzo de una historia que lo cambiaría todo. If you want to learn real Spanish through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. A la mañana siguiente todo era igual. Clara llegó a las 8:15, saludó con la cabeza al camarero y se sentó en su mesa cerca de la ventana. Las mismas caras, las luces cálidas, el olor a café, su rutina diaria. Apenas había abierto su cuaderno cuando el camarero trajo el capuchino. Hoy la espuma era más espesa de lo normal. Encima, había un pequeño corazón hecho con leche. Clara sonrió. El barista a veces hacía dibujos así. Tomó la taza para beber, y vio algo raro. Había una pequeña nota doblada debajo del platillo. El papel era blanco y limpio. Clara miró a su alrededor, sorprendida. No había nada extraño. Abrió la nota. Decía, hoy será un buen día. Sin nombre. Sin firma. Sin saber para quién era, volvió a mirar por el café. El camarero tomaba nota de otro cliente. El barista preparaba más café. Algunas personas leían, otras miraban el móvil. Todo parecía normal, pero la nota cambió algo en el aire. Clara dejó la nota junto a su cuaderno, no sabía qué pensar. Era bonito. Un poco raro. Pero no desagradable.
bebió su café y sonrió, tal vez, si sería un buen día. El resto de la mañana fue tranquilo. Terminó su bebida, escribió unas líneas, miró por la ventana y se fue como siempre, dejando una moneda y una pequeña propina. Pero esta vez en su bolso llevaba la nota, y en su cabeza una pregunta: ¿quién la dejó allí? Clara pensó mucho en la nota. Durante todo el día recordaba las palabras: hoy será un buen día. ¿Quién la puso allí? ¿Y por qué a la mañana siguiente volvió al café? Su corazón latía más rápido que de costumbre. Intentaba parecer tranquila, pero sus ojos buscaban algo. Una señal. Una pista. Se sentó en su mesa de siempre cerca de la ventana. Todo parecía igual. Pero por dentro ella se sentía diferente. El camarero llegó con una sonrisa. Capuchino, como siempre. Sí, gracias, respondió Clara. Él se fue, y Clara abrió su cuaderno otra vez. Pero hoy no podía escribir. Sus pensamientos volaban como hojas en el viento. El capuchino llegó. Esta vez, la espuma tenía una pequeña hoja dibujada. Ella levantó la taza con cuidado, y se detuvo. Había otra nota, el mismo papel blanco, limpio y doblado. Sin nombre. Sin explicación, Clara la abrió con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo mágico. ¿Ves la belleza? Es un don raro. Clara leyó la frase varias veces. Sintió calor en el corazón, como si alguien hubiera visto algo importante dentro de ella. Pero ¿quién? Miró hacia la barra. El barista estaba concentrado preparando café. No la miraba. El camarero daba agua a otra clienta. Todo parecía normal. ¿Coincidencia?, pensó Clara. ¿O alguien juega conmigo? Quiso sonreír, pero no lo hizo. Dobló la nota con cuidado y la guardó en su cuaderno. Ahora tenía dos, y aún más preguntas, pero también un nuevo sentimiento: espera. A la mañana siguiente Clara se despertó más temprano que de costumbre. Su corazón latía rápido, no por miedo sino por emoción. Se sentía como una niña esperando una sorpresa. Fuera hacía más frío que ayer. Se envolvió con una bufanda, pero el viento le puso las mejillas rojas. Al entrar en la cafetería, el calor y el olor a pan recién hecho la hicieron sonreír. Clara se sentó en su mesa de siempre, junto a la ventana. Esta vez no abrió el cuaderno. Solo esperó. El camarero vino como siempre. ¿Capuchino? Sí, por favor, sonrió ella. Cuando él se fue, miró hacia la barra. El barista trabajaba con atención, sin mirarla. O tal vez. ¿La miró por un segundo? El capuchino llegó. Clara miró debajo de la taza de inmediato. Había otra nota. Su corazón latió más rápido. Abrió el papel. Esta vez el mensaje era más largo. A veces no ves cómo brillas. Pero otros sí. Yo sobre todo. Sus mejillas se calentaron, y no por el viento. Esas palabras tocaron algo profundo en su corazón. Parecía real. Y también mágico. Clara volvió a mirar alrededor. El barista estaba de espaldas.
tal vez solo trabaja. O tal vez no, puso la nota con cuidado en su cuaderno, junto a las otras dos, pensó en escribir una respuesta. Pero luego cambió de idea. Todavía no, bebió un sorbo de café. Tenía espuma en los labios, pero no la quitó. Por primera vez en mucho tiempo se sentía bien. Sin motivo, y en ese momento Clara lo supo, no esperaba solo una nota, esperaba un encuentro, aunque no sabía con quién. A la mañana siguiente Clara llegó más temprano de lo normal. Quería saber qué pasaría, la cafetería estaba tranquila. Fuera, los coches pasaban despacio y la gente caminaba rápido por el viento frío. Dentro olía a vainilla, café y algo dulce. Clara se sentó en su mesa de siempre y miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en el camarero. Era alto y delgado con el pelo rizado y castaño, recogido en un moño pequeño. Tenía una pequeña barba y una sonrisa amable. Se movía entre las mesas con ligereza, casi como si bailara, pero el barista era diferente. Más bajo, fuerte, con pelo oscuro y barba corta. No hablaba. Trabajaba en silencio con mucha atención. Como un artista. Llevaba una pulsera de cuero en la muñeca. Sus gestos eran suaves. Clara lo miraba mientras preparaba un café. No sabía si era él quien dejaba las notas. Pero no podía dejar de observarlo. Cuando el capuchino llegó, Clara miró debajo de la taza. Había una nota. La cuarta. La abrió con cuidado sin respirar. Tú traes luz. Incluso en los días más grises, Clara miró al camarero. En ese momento hablaba con otro cliente, sonreía y movía las manos. Era divertido, abierto, simpático. Pero ese mensaje no parecía suyo. Entonces volvió a mirar al barista. Él estaba sirviendo leche. No la miró. Oh sí. Solo por un segundo y de pronto Clara lo sintió. Era él, el barista. If you're enjoying this content and want to take your Spanish to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Spanish simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Clara se despertó con una pequeña sonrisa. Había algo especial en esas mañanas, no solo el café, sino la esperanza de algo mágico. Intentaba no soñar demasiado, pero se sentía feliz por dentro. Ese día fue a la cafetería un poco más tarde de lo normal. A propósito, quería ver si todavía habría una nota, aunque cambiara su rutina. El camarero la vio en la puerta y fue hacia el barista. Intercambiaron una mirada rápida. Todo parecía normal, pero ahora cada pequeño gesto parecía importante. Cuando Clara se sentó, el capuchino ya estaba en la mesa. Levantó la taza con cuidado. No había nada debajo, su corazón se encogió un poco. Ninguna nota. Miró dentro de la taza. En la espuma espesa, había un dibujo, dos pequeños corazones unidos por una línea fina. Clara sintió un escalofrío en la espalda. Eso era más que palabras. Era una señal. Tomó un sorbo. El café estaba suave y cálido como si también quisiera hablar.
entonces tuvo una idea, sacó un pequeño papel de su bolso y escribió, «Gracias». «Yo lo veo». «Y lo siento», dobló la nota y antes de irse, la puso debajo de la taza. Se sintió un poco tonta y también muy feliz. Como una niña que responde a un mensaje secreto por primera vez en la puerta, se dio la vuelta. El barista estaba detrás de la barra, y esta vez levantó la mirada y sonrió. Solo un poco, pero fue suficiente para que Clara sintiera el sol en su interior. A la mañana siguiente Clara se sintió decidida. Estaba cansada de adivinar. Si no preguntaba, nunca sabría la verdad. Había pocas personas en la cafetería. Entró como siempre, pero en lugar de ir a su mesa, se acercó al mostrador. El camarero estaba secando tazas. Al verla, sonrió. «Buenos días». «¿Capuchino?», Clara asintió, pero no se fue. «Oye», dijo en voz baja, «¿puedo hacerte una pregunta un poco rara?». Él levantó una ceja, aún sonriendo. «Las preguntas raras son mis favoritas». «Adelante». Ella dudó un segundo, luego preguntó, «¿Tú eres el que deja las notas debajo de mi taza?». El camarero se rió un poco. «¿Notas?». «Debajo de la taza». «Sí. Desde hace unos días. Cada vez que vengo hay una nota. Muy personal. Muy cálida». Pensó un momento, luego negó con la cabeza. «No, Clara. No soy yo». «Me gustaría decir que sí, es una idea bonita, pero yo solo traigo el café. Y mi letra es muy fea». Clara rió. «Vale. Tenía que preguntar, pero escucha», añadió él inclinándose un poco, «si fuera yo, ya te lo habría dicho. Mi consejo, mira a los que no hablan mucho». Le guiñó un ojo y volvió al trabajo. Clara volvió a su mesa, con una sonrisa, tomó un sorbo de café. En la espuma otro dibujo hoy, una pequeña llave y sí, debajo de la taza, había una nueva nota. La mañana era gris y húmeda, una lluvia ligera caía del cielo, suave y lenta. Clara caminaba al café con un paraguas, pero el viento aún tocaba su cara y su cuello. Caminaba rápido, no por la lluvia, sino porque quería estar allí. Cuando entró, la cafetería era como siempre, cálida, con luz suave y olor a canela. Pero ese día todo parecía más tranquilo, más suave. Clara miró hacia la barra. El barista estaba allí, estaba inclinado sobre una taza, calentando leche con cuidado. Se veía igual que siempre, pero algo había cambiado. Se sentó en su mesa de siempre. Un minuto después, el camarero trajo su capuchino en silencio. Solo sonrió, como si supiera que hoy no hacían falta palabras. Clara tomó la taza, pero no miró debajo de inmediato. Primero miró la espuma. Había un pequeño sol con rayos. Bebió un sorbo. Caliente. Dulce. Justo como le gustaba, y entonces todo pasó en un segundo. Levantó la vista y cruzó la mirada con el barista. Él no apartó los ojos, no se escondió, la miró directo. Tranquilo, silencioso, seguro, y en sus ojos había algo claro. Era una respuesta. El corazón de Clara dio un salto. No sabía qué hacer,
pero no tenía que hacer nada. Debajo de la taza, como siempre, había una nota, pero esta vez no la leyó de inmediato. Primero, otra mirada. Él seguía allí. Y seguía mirándola solo a ella. A la mañana siguiente Clara se despertó antes de que sonara el despertador. Se sentía ligera, como si algo cálido cantara dentro de ella. Se miró al espejo, arregló sus rizos, eligió su abrigo favorito y salió al aire fresco de la mañana. Ahora el camino hacia la cafetería parecía más corto. O tal vez solo más. Feliz, cuando entró el café estaba casi vacío, en la barra, croissants recién hechos, y detrás de la barra, el barista, esta vez él la miró de inmediato, y otra vez, no apartó la mirada. Clara sintió como su corazón brillaba y se apretaba a la vez. Se sentó en su mesa de siempre. Pero entonces el barista se quitó el delantal. Salió de la barra y vino hacia ella, con una taza de café en las manos. Él vino en persona. Por primera vez, se detuvo frente a su mesa, se inclinó un poco, y colocó la taza delante de ella. En la espuma, un pequeño corazón, no dijo nada. Solo le ofreció la mano, un gesto simple. Sin palabras. Pero lo decía todo. Clara miró su mano, luego lo miró a él, y puso su mano en la suya. Por un momento, todo desapareció. El ruido de los platos, la música, la calle, solo quedaban dos personas, y la taza entre ellos, un corazón. Espuma. Dedos. Silencio, ¿lees? Preguntó él en voz baja. Todos los días, respondió ella sonriendo. Y ahora también he empezado a escribir. Él le devolvió la sonrisa, luego se sentó frente a ella. Nada se rompió. Solo se volvió real. Debajo de la taza había otra nota. Pero ahora Clara sabía, no tenía prisa por leerla, porque ahora él estaba allí. Pasó una semana. Cada día Clara iba a la cafetería, y cada día él le llevaba el café en persona. Ya no tenían miedo de sonreír. A veces hablaban un poco. A veces solo se quedaban en silencio, y ese silencio decía más que muchas palabras. El camarero a veces les sonreía al pasar. Los clientes empezaron a notar que había algo entre ellos. Pero nadie preguntó nada. Todo parecía natural. Clara ya no buscaba notas debajo de la taza. Pero seguían apareciendo, cada vez con palabras diferentes. A veces cálidas, a veces divertidas. A veces solo una palabra, aquí, cerca, juntos, punto, pero un día normal, como cualquier otro, no había nota. Clara levantó la taza por costumbre. Nada, no se sintió triste. Solo levantó la mirada, él estaba allí con un paño en las manos mirándola. Ella sonrió un poco, hoy sin nota, él se acercó y dijo en voz baja, hoy, todo lo que quería decir. Ya lo dije, él le ofreció la mano, ella se levantó sin pensar, él le tomó la mano, firme y suave, y en ese momento el café, la calle, las personas, todo desapareció, salieron juntos, bajo una suave lluvia de primavera. Sin paraguas, sin prisa, sin palabras, él caminaba a su lado y no soltaba su mano,
y ella sabía que ya no necesitaba más notas ni respuestas, porque ahora tenía a él, y eso era el mejor mensaje de todos. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.